que no puedan conocerlo, estar en este momento puedan tener acceso a la grabación. Entonces, bienvenidos a quienes están llegando. Creo que también está llegando Fernando, Jerónimo, que se están uniendo. Gracias por estar. Les compartía que esta sesión o esta reunión se genera para explicarles a todos los estudiantes de primer a último semestre de los programas de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, la estrategia PILAS. Esta estrategia PILAS es una iniciativa que vamos a estar generando durante junio y julio, o sea, este poquito tiempo que nos queda de junio durante el mes de julio, y en el mes de diciembre y enero nuevamente se retomará. La intención es que podamos hacer actividades participativas para familiarizarnos con lo que es la prueba de Estado Saber Pro. Hay algunos estudiantes que desde primer semestre ya han escuchado qué es eso de Saber Pro. Hay otros estudiantes que en la mitad de la carrera han venido escuchando que en algún momento se va a presentar una prueba que es el Saber Pro. Hay otros estudiantes que están finalizando su carrera y aún tienen dudas sobre qué es la prueba de Estado Saber Pro. Entonces, la intención de lo que vamos a hacer ahorita en los minuticos siguientes y que les vamos a explicar qué es la estrategia PILAS, es familiarizarnos mucho más con esa prueba de estado. Esa prueba es como cuando estamos presentando la prueba de 11, de grado 11, que se presentó para poderse graduar de bachillerato. Es una prueba que es estandarizada para todos los profesionales que van a graduarse en el país, que deben hacerla de cualquier carrera profesional, por eso es Saber Pro. Es diferente a la Saber TIT, que es de técnico y tecnólogo, y que la intención es que a partir desde el primer semestre o hasta el último semestre, durante toda la carrera, en ese periodo de tiempo intersemestral, pues aprovechemos que ya no estamos cursando materias, que ya estamos como con un poquito más de tiempo en cierta medida, para que participemos en sesiones como las que vamos a desarrollar durante julio, en desglosar las preguntas, en conocer cómo es que el IFOS está formulando esas preguntas en comunicación escrita, en lectura crítica, en razonamiento cuantitativo, en inglés y en competencias ciudadanas. De esas 5 competencias, que podamos estar conociendo cómo es que nos van a formular las preguntas. Aprendamos a identificar cuáles son los tips o los consejos que se van a formular para cuando se vayan a presentar la prueba de estado. Entonces, la intención es que ojalá participen de primer al último semestre, porque esto es algo que no se desarrolla en el último semestre. No hay que prepararnos únicamente en el octavo, en el noveno, en el décimo semestre para presentar la prueba de estado. La idea es que desde mucho antes vayamos conociendo cuáles son esa forma de presentar las preguntas, cuál es la forma de identificar esas trampitas de pronto que el ICFES se presenta cuando hay opciones de respuesta. ¿Cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, para ir preparándonos en qué temas debemos ir conociendo poco a poco? Entonces, eso es la estrategia PILAS. Y pues quiero compartirles que hoy no vamos a desarrollar, porque el tiempo, digamos, el tiempo no se da para que hoy desarrollemos una sesión completa de desglosar todas las competencias, porque les decía que la prueba de estado es bastante extensa. Yo como docente, entonces yo soy Iván Leonardo Medina, entonces no me ha presentado, soy el docente que en la facultad está manejando y acompañando y orientando lo correspondiente a la prueba de estado saber, que incluye, como decimos acá, toda la facultad de ciencias y tecnologías. Entonces, no se preocupen si por ejemplo alguno de ustedes dice, yo estoy hasta ahora en tercero, no pasa nada, al tercer semestre, en primer semestre, en segundo semestre. Bienvenidos todos porque la intención es que vayamos conociendo por qué el ICFES presenta esas preguntas, esa prueba de estado que se llama Saber Pro, y vayamos conociendo para que cuando se presente la prueba, pues ustedes tengan el mejor desempeño y puedan acogerse a los beneficios, porque hay unos beneficios por tener buenos resultados, hay unos puntajes que se deben estar cumpliendo para que no sea solamente presentar por presentar. Entonces, lo que les mencionaba, que de pronto de aquí en adelante nos estaremos familiarizando un poco con esta palabra pilas, 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 pilas. Se llama así porque es una sigla que significa Proyecto de Integración para el Logro de Aprendizaje Hábitos. Entonces, ¿por qué lo llamamos integración? Porque cuando ya estamos desarrollando las sesiones específicas, por ejemplo, de desglosar una pregunta, que yo les ponga una pregunta y ustedes en su casa, cuando lo estemos viendo acá en línea, la lean, la aborden y digan, yo creo que es la opción A, o yo creo que es la opción B, o yo creo que es la opción C, o la D.
entre todos podamos tener los argumentos de cada uno por qué cree que es la opción que orienta y entre todos conocer cuál es la respuesta correcta para que nos demos cuenta de esas, como yo decía, tips o elementos a considerar cuando estemos desarrollando esas preguntas. Eso les va a servir mucho para cuando ustedes vayan también a presentar las pruebas, las evaluaciones, los cuestionarios en línea que los docentes estamos presentando en todas las materias. Porque en todas las materias van a haber evaluaciones en línea, van a haber cuestionarios en línea, que la mayoría de ellos, no podemos decir todos, pero la mayoría van a estar organizados o formulados bajo esta tipología. O sea, tipología Saber Pro o ítem Saber Pro, que no son preguntas de memoria, no son memorísticas, sino son preguntas para analizarlas. Son preguntas para desglosarlas, para conocerlas en detalle. Entonces, esta estrategia pilas, como lo vemos acá, está organizada de acuerdo al semestre de cada estudiante. Ahorita de pronto Melissa, Fernando, que está, bueno, Fernando está como en dos conexiones, me pueden mencionar, por favor, qué semestre cursan para tener más o menos una idea de qué semestre están ustedes cursando. Puede ser por el chat o abren su micrófono, no pasa nada. Eh, Todo semestre. Octavo, listo. Ya muy próximo a presentarlo. ¿De qué programa, Fernando? Administración. De empresas, Sí, señor. porque también hay administración de empresas agropecuarias y también hay administración ambiental. Y en tu caso, Melissa, ¿qué semestre estás cursando? Administración de empresas, octavo semestre. Ok, los dos están en octavo. En el caso particular de ustedes, ejemplo, estaríamos participando en el taller que se llama preparatorio. Cuando son estudiantes de cuarto a quinto, que son como decir de la mitad de la carrera, se llama de contextualización. Es muy similar, pero en algunas cosas de pronto se profundiza más para el preparatorio, porque casi que inmediatamente lo van a presentar. Y el introductorio, que es para estudiantes de primero a tercer semestre, es explicar un poco más en detalle la prueba para que cuando estén presentando las evaluaciones de las materias, de los espacios académicos, comprendan por qué los profesores estamos presentando esas preguntas, esos cuestionarios bajo esa tipología, de analizar las preguntas, de que no sea de memoria, no es aprendernos de pronto lo que tal cual dice en la página del libro o del documento que se coloca dentro de la asignatura, sino que podamos es analizar y dar soluciones de pronto a problemáticas, algún caso que se nos esté presentando. Ese tipo de situaciones son las que estamos llamando bajo aprendizaje de saber pro. Entonces, por eso la intención de estas sesiones, por ejemplo, las que vamos a desarrollar es que cuando ya se vaya a presentar la prueba de estado, que es finalizando la carrera, que es ya cuando ya estamos próximos a culminar la carrera, no nos vaya mal, vayamos a tener unos desempeños altos, podamos estar familiarizados con ese tipo de preguntas, estemos familiarizados con ese tipo de cuestionamientos que se nos van a presentar. A grandes rasgos, para que, bueno, ya los dos que están acá participando, que lo deben tener súper claro, pero igual lo aclaramos, la prueba de estado aplica para todos, porque es un instrumento estandarizado. O sea, esto no es solamente por ser estudiantes de la Universidad Santo Tomás, sino para todas las universidades. Y lo que va a ayudar a evaluar o la finalidad es conocer ese nivel de habilidades y conocimiento que tienen ustedes como estudiantes. Entonces, en cierta medida, es como casi decir, así como aparece una evaluación final en las materias, en cada asignatura, semestre a semestre, ustedes se han venido familiarizando, o por ejemplo, los estudiantes que vayan a ver la grabación, que sean de primero a tercer semestre, de cuarto a quinto, de sexto a final de semestre, pues siempre han tenido una evaluación final en cada materia. Este Saber Pro es como decir la evaluación final, pero ya de toda la carrera. Aquí lo que vamos a darnos cuenta es casi que diríamos si paso o no paso la carrera, cómo me está yendo a mí ya prácticamente a un paso de ser profesional. Entonces, por eso aplica para todas las carreras, para todas las disciplinas y está dirigido, esta solo la presentan los estudiantes que van o que tienen aprobado 75% de los créditos. Estudiantes que tengan menor cantidad de créditos no la van a poder presentar, pero sí van a participar en lo que la universidad está haciendo, que yo como docente de la facultad y con esta labor de Saber Pro, pues estoy haciendo sesiones como estas, que más adelante lo que vamos a hacer son más prácticas, que cada uno de ustedes pueda comprender, como decíamos, cómo se hacen las preguntas, cómo no cometer errores de pronto a responder las preguntas.
Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida. Mayra, si quieres nos cuentas de qué semestre y de qué programa eres tú, porque estamos explicando qué es la estrategia pilas que aparece por aquí en la parte inferior de la presentación. Y tenemos más o menos una idea de quiénes somos los que estamos acá. Melissa y Fernando nos cuentan que son de octavo semestre de Administración de Empresas. Pero no sé en tu caso, Mayra, Alejandra, Álvarez, ¿de qué semestre y de qué programa eres tú? Si quieres, o por el chat o abriendo el micrófono, no te preocupes. Nos cuentas. Porque tal vez ya que ya llegó, les voy a mencionar, es que hace un momento veíamos esta diapositiva para todos donde nos dábamos cuenta que esta estrategia, pilas, se va a diseñar o se generó a partir de este 2022 para todos los programas de la Facultad de Ciencias y Tecnologías. La idea es aprovechar este periodo intersemestral para que nos familiaricemos desarrollando preguntas, ya sea de comunicación escrita o de lectura crítica o de inglés o de razonamiento cuantitativo o de competencias ciudadanas. Porque esta prueba de estado saber pro, como lo decíamos acá en esta partecita, es como decir la evaluación final de la carrera, de todo lo que hemos venido viendo en 10 semestres o en 9 semestres o en 8 semestres. Y por eso es tan importante que no dejemos para último, no dejar para el último semestre o ya próximos a finalizar la carrera en conocer, ay, ¿cómo será esa prueba de estado? ¿Qué será lo que me van a preguntar? Sino que desde mucho antes ya tengamos súper claro qué es la prueba y qué recomendaciones se van a tener. Entonces, por eso estábamos, cuando ingresó Mayra, estábamos viendo que esta prueba siempre va a estar organizada, dirigida solamente a los estudiantes que han aprobado el 75% de los créditos del plan de estudios. Yo creería que Melissa y Fernando lo van a presentar ahorita en octubre de este año, porque si están más o menos en octavo semestre, yo creo que ya aprobaron ese 75% o hasta tal vez más. No sé si Fernando y Melissa ya pudieron confirmar y corroborar si ya aprobaron ese porcentaje. En el SAC ya yo corroboré la información. Lo que me falta es que me llegue el correo por parte de la universidad para empezar a hacer proceso por la pa- plataforma del ICFES. para que lo agreguen. Sí, señor. ¿De qué cabo es usted, Fernando? Porque eso ya se Bogotá. remitió. Bueno, el cabo Bogotá ya envió esa información. No, pero no me ha llegado. Yo me inscribí todo. Ah, pero espéreme, usted se inscribió en un link. Yo me inscribí para postularme en la preinscripción, Ah, ok. pero Y no si he ya hizo recibido. eso, entonces hay que esperar, ¿no? Entonces vamos bien, porque, bueno, tal vez eso lo vamos a explicar hoy en la sesión de las 2 de la tarde, pero va bien, Pues, porque ya se yo estuve en la preinscribió, lo que hay que hacer es sesión. luego del 1 de julio. Yo vi la inscripción, yo vi el video de lo que hicieron el viernes, ¿fue? Sábado. El sábado, la semana pasada. Sí, Eh, incluso yo había estado también en la anterior, la del semestre pasado, sí. pero no alcanzaba a cumplir porque me faltaba, cumplía el 75%, pero con las materias de este semestre que terminó. Ah, ok. Entonces no se preocupe, Fernando. Tal vez hoy lo aclaramos un poco más cuando vamos a repetir la sesión del sábado pasado, que es a las 2 de la tarde. Pero pues le puedo adelantar. Si usted ya se preinscribió a la información del CAU Bogotá, después del 1 de julio, o finalizando esta semana, que es la última semana de la semana que va de este martes al viernes siguiente, ya va a estar con seguridad recibiendo un usuario y una contraseña. Si no la recibe, sobre el día jueves, viernes, se comunica conmigo y vamos a revisar en qué etapa va. Porque ya luego del primero ya usted mismo ingresa a la página y todo el proceso Listo, sí, en Prisma. en Prisma, exacto. Sí, No sí, sé, sí. Melissa nos dice que lleva el 82%. También estoy pendiente que me contesten la descripción de la plataforma. El día de ayer mandé el correo. Ah, ok, entonces estás bien, Melissa, lo mismo que decía Fernando. En el lapso de la semana les estarán mencionando si fueron agregados, que se espera que sí. Si por alguna razón no hay respuesta, ya saben que se comunican conmigo y yo ya ingreso y reviso particularmente si están agregados o cuál es el paso a seguir. ¿Listo? Ana Milena, bienvenida Ana Milena Chamorro. Ana Milena, si quieres nos cuentas de qué CAU eres, de qué CAU no, sino de qué programa y de qué semestre eres tú, que estamos explicando la estrategia pilas. Bueno, mientras Ana Milena nos responde, pues vamos a recordar que independientemente del semestre en el que estamos, es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno o décimo,
La prueba de estado, cuando en su momento se vaya a presentar, ahorita hablábamos con Melissa y Fernando, ellos lo van a presentar ahorita en octubre de este año 2022. Y cuando ellos la vayan a presentar, o cuando cualquier estudiante la vaya a presentar, se va a familiarizar con estos módulos, que son 5 módulos. Básicamente son estos que estamos viendo acá de lectura crítica, de razonamiento cuantitativo, de competencias ciudadanas, inglés y comunicación escrita. Todos tienen un número determinado de preguntas. Y esas preguntas son las que van a estar evaluando o conociendo qué tanto nos preparamos durante toda nuestra carrera. Por eso, la estrategia pilas, reitero, va a ayudar a que no dejemos para último, a que no vaya a pasar que solo me preparo en el último semestre, sino que me esté preparando poco a poco a medida que voy avanzando. Entonces, esta información tal vez la hemos venido diciendo en otras sesiones, tal vez la paso un poquito más rápido, porque básicamente estas 4 competencias son de selección múltiple. Y la única que es de respuesta abierta es comunicación escrita. Entonces, a lo largo de la estrategia pilas, que ahorita ya la vamos de pronto a desglosar con una de las competencias, de pronto el tiempo nos permite, vamos a conocer cómo van a ser, como si fuese una sesión específicamente, es decir, un simulacro de si hoy presentar en la prueba de estado, cómo serían las preguntas que se van a presentar, a familiarizarse. La duración de la prueba general para cuando el estudiante ya va a finalizar su carrera y va a presentar la prueba de estado es aproximadamente de 4 horas 20 minutos. Y hay unos beneficios que tal vez por eso es que hacemos el esfuerzo de no dejar solamente para el último semestre y no, y no dejarlos tan abandonados, llamémoslo así, sino acompañarles en todo su proceso académico para que vayan preparándose y tengan los mejores desempeños por lo siguiente, porque hay esos 4 beneficios y que son muy importantes que ustedes los vayan conociendo. Por ejemplo, si alguno de ustedes o cualquier estudiante, independientemente del semestre en el que esté financiando su carrera con el ICETEX, que tenga algún crédito con el ICETEX, ¿qué pasa con ese tipo de estudiantes? Si finalizando su carrera presentan la prueba de estado y tienen un desempeño destacado, que de acuerdo al decreto 2636 de 2012, que es del Ministerio de Educación Nacional, da la posibilidad que los estudiantes condonen la deuda, o sea, que no tengan que pagar, seguir pagando o que paguen hasta la fecha que está y no tengan que nuevamente devolver el dinero que es en su momento con el que financiaron los estudios. Entonces es una oportunidad muy importante de conocer que si tenemos un crédito con el ICETEX y llego a tener un desempeño alto por la prueba de Estado Saber Pro, el ICETEX puede llegar a estar incluido dentro de las opciones, dentro de los privilegios de ser condonada. Condonada es que no se paga la deuda, que ya queda, paga la deuda, llamémoslo así, por el desempeño que se tenga. Entonces, si es un estudiante, por ejemplo, que está en los primeros semestres, primero, segundo, tercer semestre, y tiene crédito con el ICETEX, súper recomendado que siempre esté aprovechando sesiones como esta, que se vaya familiarizando con las preguntas cuando son las evaluaciones finales, cuestionarios en línea de las materias, porque en su momento, con seguridad va a estar muy bien preparado para presentar la prueba de Estado Saber Pro y se va a condonar esa deuda. Eso como mi primer beneficio. Invitación muy importante, desde ya vayamos leyendo ese decreto 2636 de 2012, porque les va a ayudar mucho a ya ir conociendo qué puntaje necesito, cuáles son las fechas para entregar la documentación. Como eso es un requerimiento, eso es una información que no la tiene ni el mismo ICFES, ni mucho menos la universidad, sino es el Ministerio de Educación con el ICETEX, pues es bueno que desde ya vayan ustedes conociendo el decreto y averiguando poco a poco cuál es el paso a paso para cuando en su momento, si esperemos se den las cosas, pueda llegar a tener condonada su deuda. Entonces, ¿qué debe hacer para hacer ese trámite? Esa es la primera. La segunda, que ya sabemos que muchos estudiantes tienen la intención que cuando finalicen su carrera quieren seguir estudiando. Y tal vez en algunas ocasiones sucede que no tenemos los recursos para seguir financiando estudios de posgrado. En muchas ocasiones los estudios de posgrado pues tienen un costo en algunas ocasiones mucho más alto que la formación de pregrado. O en algunas, de acuerdo a la disciplina, es muy similar a al mismo valor de un semestre de pregrado. Entonces, para esos estudiantes que tengan la intención de seguir estudiando cuando finalicen su carrera y que quieran seguir, obviamente, formándose, pero que tal vez no tengan los recursos y que quieran optar por una financiación a través del ICETEX, hay una línea de crédito exclusiva para esos estudiantes con resultados Saber Pro destacados. Y se llama así, Mejor Saber Pro. Esa línea de crédito del ICETEX, Mejor Saber Pro,
está orientada para que cuando un estudiante, por ejemplo, aparece dentro de los mejores saber pro del país, tenga la posibilidad de acceder a estudios de posgrado de determinadas universidades. La mayoría se le prioriza a las universidades acreditadas, como por ejemplo pasa con nosotros, por ser una universidad acreditada, nos priorizan para que nuestros estudiantes o cualquier estudiante del país que haya estado dentro del estado de mejor saber pro pueda acceder a esa línea de crédito. Entonces, ¿cómo se comporta a grandes rasgos? Les cuento. El ICFES cada año, cuando se presenta la prueba de estado, los estudiantes al periodo siguiente genera un listado de cuáles fueron o cuáles han sido los mejores saber pro. Por ejemplo, el 17 de junio, hace unos días atrás, el ICFES generó un listado de todos los mejores saber pro del país que presentaron la prueba en el 2021. Entonces, la presentaron en octubre del 2021 y hasta ahorita, junio del 2022, fue que se conoció ese listado de los mejores saber pro. Entonces, por ejemplo, si un estudiante va a presentar la prueba de estado la presentó en junio del 2022, porque el 11 y el 12 de junio la presentaron, y si ese estudiante presentó su prueba de estado, conoce sus resultados más o menos en octubre de este año y estaremos hablando más o menos en un febrero del 2023, conoce o de pronto alcanza a entrar en diciembre de 2022, aparece dentro del listado de mejores saber pro, con seguridad ese estudiante puede acceder primero acceder a la línea de crédito del ICETEX, que se llama así, Mejor Saber Pro, y segundo, va a tener muchos menos requerimientos, por ejemplo, de codeudor, de financiación y demás, para su formación posgradual. Porque él mismo con seguridad va a poder llegar a ser el codeudor o él mismo IFE le va a estar presentando las opciones de financiación que son mucho más bajas o mucho más fáciles de cumplir a cualquiera de las otras líneas de crédito que maneja el ICETEX. Entonces, ese es el segundo beneficio súper importante que lo tengamos presente. El tercero, que recuerdo que alguna vez un estudiante decía, yo pensaba que eso solamente era para las universidades. Y les cuento, el Ministerio de Educación tiene ¿cómo se llama? Una sesión, una reunión, un reconocimiento que genera que es la noche de los mejores o destacados del año. Por lo general se hace anual, quizás para ahorita este año que lo están presentando 2 veces al año puede que cambie. Pero en esa sesión, en esa reunión que convoca a las mejores universidades que han tenido los mejores desempeños, a los mejores estudiantes, a los mejores saber pro y los condecora. Esa condecoración de los reconocimientos que entrega el Ministerio de Educación Nacional, pues no se otorgan ni a cualquier universidad ni a cualquier estudiante. Como Universidad Santo Tomás hemos tenido varios reconocimientos en esa noche de los mejores. En su momento, por haber sido la primera universidad acreditada, privada acreditada multicampus, porque fuimos la primera en recibir esa acreditación a nivel nacional. También tuvimos un reconocimiento en su momento como universidad, o no como, sino como universidad, por la presencia que tenemos a nivel nacional con nuestros 23 centros de atención universitaria. También tuvimos en algún momento reconocimiento por el ministerio en esa noche de los mejores como universidad por las actividades de proyección social y de investigación. Pero también hemos tenido algunos estudiantes que han tenido el reconocimiento, ya no como universidad, sino como estudiante. Cada persona individual, el ministerio les entrega un reconocimiento, una credencial, donde le destaca por haber sido uno de los mejores saber pro del país en determinado año. Alguien dirá, ay, pero bueno, ¿y de qué me sirve esa certificación? Sirve muchísimo. Aquí tenemos el caso de un docente del programa de construcción en arquitectura e ingeniería que tuvo ese reconocimiento y estuvo entre esos mejores saber pro y le ha permitido muchísimo a él laboralmente presentarse como un destacado, digamos como empleado, llamémoslo así, o de las opciones para ser contratado como uno de los destacados por tener ese reconocimiento, porque muy pocos lo tienen. Entonces, el estudiante que tenga un buen saber pro puede tener la posibilidad de tener ese reconocimiento que entrega el ministerio, que no lo entrega cualquiera, es a muy pocas personas. Para un empleo público, por ejemplo, puede ser determinante si lo asignan o no lo asignan, o si es elegido en una lista de elegibles, por ejemplo, en convocatorias que hace la Comisión Nacional de Servicio Civil. Puede llegar a ser
priorizado, por ejemplo, para procesos de contratación en entidades públicas o privadas. Entonces, es un reconocimiento que no se le otorga a cualquiera y que sería muy oportuno, muy bueno que un estudiante nuestro lo pueda llegar a tener de la DUAT. Y un último beneficio o cuarto beneficio que queremos compartirles para que la estrategia PILA sea tan importante y por eso aprovecharla desde el primero hasta el último semestre, y es que el reglamento estudiantil de la DUAT, de ustedes como estudiantes de la Decanatura de División de Educación Abierta a Distancia, en el artículo 60, nos menciona que ese estudiante que ha estado dentro de los 10 mejores resultados del país, ya en su campo correspondiente. ¿Qué significa campo correspondiente? Por ejemplo, en las ingenierías o en el área de las ciencias de la educación o en el área de las ciencias administrativas o en el área de las ciencias agropecuarias o el área que corresponda, si está dentro de esos 10 mejores resultados del país, lo exoneran de la opción de grado. No debe presentar opción de grado, no debe presentar trabajo de grado. Y ese beneficio se le otorga por la excelencia académica que demuestra el estudiante. O sea, el estudiante demuestra su excelencia académica cuando el resultado del Saber Pro lo ubica dentro de los 10 resultados, mejores resultados del país dentro de ese grupo. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que nos demos cuenta que presentar la prueba de estado no solamente es ir a presentar una prueba más y ya, porque sí va a traer unos beneficios y sí es importante que poco a poco vayamos conociendo cómo se formulan esas preguntas, por qué no debemos cometer algunos errores, por qué debemos prepararnos con antelación, no dejarlo para último, no dejar para el último semestre de decir, ay, hoy me toca presentar y mañana la presento o este semestre y no tomo la precaución de prepararme con antelación. Entonces, por eso tan importante de prepararnos poco a poco. Ahora, ¿qué horas son? Tal vez el tiempo no lo permite porque son las 9:36, aunque no creo que alcancemos. A futuro, cuando estemos desarrollando las sesiones que ya son participativas, que van a hacerse durante julio, por eso hoy es junio, en junio explicamos qué es la prueba PILAS, perdón, qué es la estrategia PILAS. En junio les explicamos por qué es bueno que participen de primero a último semestre. Y durante el mes de julio vamos a estarles convocando en sesiones, igual en diciembre o en enero, para que, por ejemplo, en competencias ciudadanas hagamos un taller. Y ese taller lo que va a hacer es que, por ejemplo, conozcamos en qué consisten las competencias ciudadanas, saber que son más o menos de 30 a 35 preguntas, que hay 4 competencias dentro de esas competencias que se van a evaluar, que nos van a evaluar, por ejemplo, la capacidad de análisis, de la pertinencia de cómo un estudiante aborda un problema, evaluar el conocimiento que tienen sobre la constitución política, qué tanto conocemos de nuestros derechos y deberes de la constitución política, de cómo está organizado el Estado. Recordemos que nuestra constitución política tiene 31 años, es relativamente joven, pero aún así se tiene mucho desconocimiento sobre cómo está organizada, cuáles son los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Entonces, eso es lo que se va a evaluar acá. Por ejemplo, la capacidad que tenemos de analizar un problema, una situación social, una situación donde, por ejemplo, se nos esté diciendo qué hay, cómo abordar la situación de orden público en el país. ¿Qué podemos hacer al respecto si hay una situación donde hay un conflicto entre las ramas del poder público? ¿Cuál es la actuación correcta que debe tener, por ejemplo, un senador de la República? Entonces, ese tipo de preguntas son las que se van a estar formulando y por eso no son de memoria, sino son preguntas para analizarlas detenidamente cuando se nos estén presentando. Miren, aquí hay otro tema muy importante, capacidad de comprender la realidad social. Entonces, de pronto es comprender las brechas que tenemos en nuestro país de ricos y pobres, por ejemplo, de facilidad de acceso a algunos recursos como salud, educación, seguridad, en fin, de algunas poblaciones del país que tienen mayor privilegio que otras. Y la idea es que esas preguntas que se nos formulen, pues las podamos abordar a medida que nos familiarizamos con algunas talleres como esos que vamos a estar viendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos recomiendan cuando estemos desarrollando las competencias ciudadanas? Que no van a tener en cuenta nuestra opinión, por ejemplo, si estoy a favor o en contra de un partido político, porque eso no es lo que se va a evaluar en las competencias ciudadanas. A veces lo confundimos, a veces se confunden mucho las competencias ciudadanas, por ejemplo, con política, o que me van a estar preguntando de politiquería, tal vez. No,
Las competencias ciudadanas, como decíamos, son más que todo relacionadas con la constitución política, como dice por acá, con los derechos, con los deberes, con la forma correcta que debe actuar un funcionario público, con la forma correcta que debemos actuar nosotros como ciudadanos al momento de ejercer el derecho al voto, por ejemplo, al momento de hacer el uso de algún mecanismo de participación ciudadana, de cómo utilizar por ejemplo, un mecanismo como puede ser que es el plebiscito, que es el referendo, que es el derecho de petición, que es una asamblea constituyente. Son temas que cuando se vayan a desarrollar nos van a permitir conocer, oiga, sí conozco qué es un referendo, sí tengo claro qué diferencia tiene un senador a un representante en la Cámara, sí me queda clara cuál es la diferencia de un ministro a un director de un departamento administrativo. Sé que es, por ejemplo, que un cargo sea elegido de libre nombramiento y de remoción. Entonces, esas son la tipología de preguntas o de temas de pronto que se van a evaluar y que no van relacionados, como decimos por acá, con reflexiones morales, con temas de ideologías políticas, con temas de izquierda o derecha, o de centro izquierda o de centro derecha, como ahora tenemos tanta diversidad de movimientos y de partidos políticos. No va por allí el tipo de preguntas. Entonces, por eso sí es necesario que nos preparemos en comprender algunos tipos de preguntas o de enunciados. Vamos a hacer el ejercicio con ustedes que nos acompañan hoy para que nos demos cuenta en una pregunta. Hoy abordamos una pregunta y que esa pregunta nos demos cuenta que va a ser la intención de cada vez que desarrollemos o que convoquemos para la estrategia pilas. Por ejemplo, hoy estamos tocando competencias ciudadanas y vamos a abordar una pregunta entre todos para que nos demos cuenta. Perfectamente esta pregunta nos puede salir en la prueba de estado. Perfectamente ese tipo de preguntas nos pueden formular cuando se vaya a presentar, por ejemplo, a Fernando, a Melissa, que van a presentarla ahorita en octubre. Puede que parezca esta pregunta o una pregunta similar a esta. ¿Y cuál es la intención? Que en sesiones como esta, más que abordar 10, 15, 20 preguntas, así sea una sola o dos preguntas, que podamos comprenderlas, desarrollarlas, abordarlas y encontrar tal vez esas cascaritas para poder identificar, ya me doy cuenta porque esta opción no es correcta o esta opción tal vez es correcta y esta opción tal vez efectivamente es la correcta. Entonces, si les parece, vamos a leer entre todos esta pregunta, nos familiarizamos y antes de que ustedes digan cuál es la opción correcta, pues vamos a ir viendo los tips o los recomendaciones, llamémoslo así, que se dan al respecto. Y yo creo que ya con eso, pues ya conocemos qué va a ser de aquí en adelante pilas y cada vez que se convoque la estrategia pilas, lo que hacemos es sesiones como estas, más participativas, de escucharles, de que ustedes se familiaricen con las preguntas y que ustedes me argumenten, por ejemplo, cuál opción es la que creen, por qué sí o por qué no, o qué opinan al respecto. Entonces, miren esta pregunta. Esta es la primera que vamos a hacer y tal vez será la única que vamos a hacer por ahora para esta sesión. Y nos dice lo siguiente. Durante las épocas de lluvia, en muchas zonas rurales de Colombia se inundan escuelas y se interrumpen los caminos de acceso a estas. De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia, ¿cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? Entonces, antes de ver las opciones de respuesta, comprendamos la pregunta. Miren que nos están diciendo que durante las épocas de lluvia, en zonas rurales, que es gran parte del territorio del país, hay inundaciones en escuelas y los niños pues van a tener problemas para poder acceder al servicio de educación porque se interrumpe el acceso, o sea, no pueden llegar a la escuela. Va a pasar que si tengo que ir 5 días a la semana, pues no puedo ir 5, sino voy 2, 1, o tal vez ni puedo ir toda la semana porque se interrumpió un camino. Entonces, esa realidad pues, nos está diciendo una pregunta que está pasando. Y nos dice la misma pregunta. De acuerdo con lo anterior, o sea, con eso que nos están diciendo, y teniendo en cuenta la constitución política, o sea, que aquí en otras palabras nos están diciendo, nos van a preguntar qué tanto sabemos de la constitución política. Y nos dice, teniendo en cuenta la constitución política de Colombia, ¿cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? Pues ya con esto nos damos cuenta que lo que nos van a presentar como opciones de respuesta son posibles soluciones para que cuando llueva los niños no tengan interrupción en el servicio de educación. Pero nos están diciendo que cuál de esas no es la más adecuada, sino cuál es la que está vulnerando el derecho a la educación. ¿Cuál está
afectando el derecho a la educación que en la Constitución Política está consagrado como un derecho. Entonces nos dan las siguientes opciones. Primero nos dice como posible solución que organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clases en escuelas no afectadas por las inundaciones. O sea que el municipio o el colegio o la gobernación o quien sea garantice esquemas de transporte para que los niños, si están en el municipio A y su escuelita se inundó, pues vayan al municipio B y estudien allá y no se les afecte el derecho a la educación. Eso es lo que ellos están planteando en esa opción. En la otra nos dice ajustar el calendario para incluir los sábados como un día escolar y que no haya clases en épocas de inundación. Entonces, la solución que nos presentan acá como opción de respuesta y como posible solución es que si el calendario académico de los niños en esa escuelita es de enero a diciembre en 4 periodos, pues podamos llegar a decir lo que ya no estudien de lunes a viernes, sino que sea también los sábados y que en esas épocas de inundación se pueda solventar. No te preocupes, Melissa, que si de pronto es más bien tú vas viendo y ahorita tú nos dices de lo que estamos desglosando y analizando la pregunta, cuál opción es la que crees. No te afanes, que Melissa nos dice que está trabajando en el chat. Entonces, primera opción, que les garanticen transporte. Segunda opción, ajustar el calendario académico para que sean los días sábados como día escolar y que no haya clases en épocas de inundación. O sea que si hay épocas de inundación, sencillamente no hay clases y tratan de compensar con los días sábados. Esa es la segunda opción que se proponen allí. Tercera opción de esta pregunta, como solución, dice, realizar una parte de las clases con tutores a domicilio para reducir los días en los que los niños tienen que asistir presencialmente al colegio. Entonces aquí lo que está diciendo es que no nos está diciendo si cuesta o no cuesta, pero sencillamente nos dice realizar una parte de las clases con tutores a domicilio y reducir los días en los que los niños tienen que asistir presencialmente al colegio. Entonces en la semana y hay lluvias y en la semana son 5 días y los niños no pueden ir todos al colegio, entonces que vayan tutores a domicilio. Vayan a una casa o vayan a determinadas casitas de los niños, de la familia, del barrio, como sea, y les garanticen allí las clases a domicilio para que los niños no tengan que ir al colegio. Esa es la segunda solución que nos están planteando, la tercera, perdón. Y la última nos está diciendo trasladar a los niños a escuelas no inundadas 2 veces por semana y reducir el número de horas de clase. Entonces, la solución a diferencia de la primera, porque miren que ahí hay como una similitud. La primera es garantizar transporte para que vayan a las que no están inundadas. Y la última es trasladarlos a escuelas no inundadas 2 veces por semana y reducir el número de horas. Entonces, ya que no tengan que ir, de ejemplo, una jornada de 7 de la mañana a 1 de la tarde, sino de 7 a 11 o de 7 a 9, reducir las horas para que vayan a escuelas no inundadas. Estas son las 4 opciones de respuesta que nos plantea. Miren, aquí ya estamos dando tips. Si, por ejemplo, abordamos esta pregunta muy rápido y leemos rápido las opciones de respuesta, pues con seguridad vamos a equivocarnos. Entonces, ¿qué hay que comprender? Que los tips que queremos estar bien. Recomendación. Se está pidiendo que analice las 4 posibles soluciones a esa problemática y que identifique cuál está vulnerando el derecho a la educación. O sea, no nos está diciendo cuál es la más económica, ni nos está diciendo cuál es la viable, no nos está diciendo cuál es la que se ajusta al presupuesto de la alcaldía o de la gobernación, no nos está diciendo cuál es la que se ajusta al número de docentes. No, nos está diciendo es cuál es la que está vulnerando el derecho a la educación. Y otra recomendación, de acuerdo a ese enunciado que acabamos de leer, dice, se requiere evaluar la capacidad del estudiante de aplicar un contexto específico. O sea, ¿qué tanto conoce la Constitución política sobre, en este caso, el derecho a la educación? Ya no tener memorísticamente que sí, hay un derecho que es el de la educación, sino comprenderlo en un caso, en una situación, en una vereda donde los niños están teniendo problemas y demás. Esas son las 2 recomendaciones que se dan a esa pregunta. Fran, bienvenido. Veo que se está vinculando un estudiante que se llama Fran. Entonces, nos devolvemos nuevamente a la pregunta y hacemos un análisis. Antes de hacer análisis, de pronto les quiero preguntar. No me vayan a decir yo la A, la B, la C, ni abran sus micrófonos, ni la vayan a escribir por el chat.
Pero si les parece, Fran, bienvenido, bienvenida, gracias por estar. Yo me imagino que es caballero, entonces bienvenido. Estamos resolviendo esta pregunta que nos presentan desde las competencias ciudadanas, que perfectamente puede ser una pregunta que cuando vayamos a desarrollar la prueba de Estado Saber Pro, no la presenten. Puede que salga esta misma o una similar, o son más o menos de este tipo. Cuando uno hace un ejemplo, yo sé, a todos nos pasa, cuando uno le hablan con ejemplos o cuando uno ve ejemplos, es mucho más fácil comprender las cosas. Por lo tanto, la estrategia pilas, cada vez que se vaya a convocar, va a presentar preguntas como esta, una, dos, las que nos alcancen la sesión, para que nos familiaricemos y nos demos cuenta que a veces nosotros, por equivocación, nos apresuramos a dar respuestas o no leemos cuidadosamente, no tenemos la lectura crítica muy desarrollada y por lo tanto, pues cometemos equivocaciones al momento de responder una pregunta. ¿Qué hicimos ahorita? Leímos la pregunta, leímos opciones de respuesta y quiero es que por favor ustedes tengan allí a la mano cuál creen ustedes que es la opción correcta de esas cuatro que están apareciendo allí. La A, la B, la C o la D. No lo vayan a comentar por el chat, ni tampoco vayan a abrir su micrófono. Pero tengan a la mano para que ahorita que ya la desglosemos y lleguemos a la opción correcta, nos demos cuenta por qué la correcta es alguna de ellas y por qué las otras tres no son correctas. Vuelvo y digo, acá no vamos a tener calificaciones, se va a juzgar a nadie, no, no, no. Pero sí para que nos demos cuenta que, uy, sí, analicé mal esa pregunta, me equivoqué, me confundí en ese término. Entonces les voy a dar unos minuticos y ustedes van leyendo la pregunta. Yo creo que se ve grande la pantalla. Vuelven y leen la pregunta, vuelven y leen las opciones de respuesta y ya, sí, ya van a ser las 10. Vamos a, con que hagamos una pregunta, yo sé que nos alcanza. Hoy es el ejemplo, hoy es la primera sesión de estrategia pilas, entonces no se afanen. Yo sé que más adelante cuando los convoquemos ya ustedes van a conocer cómo es la dinámica y ya es más que todo que ustedes participen. Vamos a dar 2 minuticos para que la lean, guarden su opción de respuesta y ahorita entre todos validamos si nos quedó correcta o no quedó correcta. Por ahora cierro mi micrófono y ya les digo cuando vaya 1 minuto y después cuando se termine a los 2 minutos. Listo, se acabó el primer minuto, nos queda otro minutico. Cuando ya se presenta la prueba, tal vez no tenemos tanto tiempo, pero la idea es que aquí, pues como no estamos calificando, nos familiaricemos y tengamos un poco, así sea más tiempo, pero que podamos comprender la pregunta. Entonces, ya casi se nos acaba el tiempo y ya les pregunto. Hola, profe, ¿cómo está? Buen día. Hola, Fran, ¿cómo le va? Ya casi les voy a preguntar cuál creen ustedes es la opción y acabamos los 2 minuticos. Entonces, vamos a analizar las opciones. Ustedes tengan allí guardada su respuesta y vamos a ver. Entonces, de acuerdo a esa pregunta y a esas cuatro opciones, vamos a mirar cada una. Vamos a analizar la A, la B, la C. Entonces, ¿qué encontramos de la primera? Esa solución está protegiendo el derecho a la educación de los niños porque está estableciendo un sistema de transporte donde los lleven a escuelas que no tengan el desastre natural de estar inundadas. O sea, recordemos que la pregunta nos dice es, ¿cuál de las siguientes opciones vulnera el derecho a la educación? Pues la primera de organizar esquemas de transporte dice que relativamente está protegiendo el derecho a la educación porque está estableciendo que con ese transporte se le esté garantizando la educación a los niños. ¿Que quién lo va a pagar? Que no, eso ya no nos están preguntando.
está garantizando el derecho, está protegiéndolo en la opción A. En la opción B nos damos cuenta que esta propuesta de reorganizar el calendario está garantizando el acceso de los niños a las clases y está garantizando el derecho el derecho, o sea, no lo está vulnerando. ¿Por qué decimos que lo está garantizando? Porque no nos está diciendo que le va a limitar, que le va a quitar, no, sencillamente está diciendo que va a organizarlo, plantea sábados, plantea que en algunas sesiones que no haya clases, pero se reponga el tiempo y no lo está vulnerando. Y por otro lado, la opción C nos está diciendo, los tutores a domicilio son una forma de garantizar el acceso a la educación, porque está garantizando a los niños que no se les vulnere ese derecho a la educación. Que tengan que ir, que tengan que desplazarse, ya es otra situación. Pero como tal, esos tutores que vayan a domicilio sería un privilegio también para los niños, pero no está vulnerando el derecho a la educación. Y el último nos está diciendo que proponer esos cambios, dice que trasladar a los niños a escuelas no inundadas, sí puede plantear cambios. Dice, propone que los estudiantes solo tengan clase 2 veces a la semana, lo cual sin duda afectaría negativamente la formación. Es como, por ejemplo, si un niño, de pronto ustedes que son papás o tienen familiares menores, se dan cuenta que si un niño deja de ir a la escuela los 5 días o el tiempo que sea y le van a reducir solamente a 2, como dice por acá, 2 veces por semana, pues allí sí le estamos afectando con seguridad el tema del tiempo y la dedicación que él va a poder tener en su proceso de formación. Entonces, mire que no hay que apresurarnos a responder, sino analizar con detalle. Por lo tanto, nos damos cuenta que la opción correcta a esta pregunta, o a la pregunta, no a la situación que está pasando, sino a la pregunta que nos dice cuál vulnera, es la opción D, porque está protegiendo a los estudiantes solo tengan 2 veces y sí está vulnerando el derecho a la educación. Entonces, ya sabemos cuál es la correcta. Cuénteme, por ejemplo, Fernando, ¿cuál creía usted antes de haber hecho el análisis y que la leímos y demás? ¿Cuál creía usted o cuál seleccionaba usted como opción de esta pregunta? Profe, pues yo había tomado la D también porque la misma pregunta decía que cuál es la que vulnera y entre Ujú. menos, entre más afecte o sí, el mejoramiento de la educación, pues más se va a ver afectado al estudiante, ¿sí? Entonces, por esa razón, al disminuir el tiempo del estudiante, aunque se cumple el derecho a la educación, se le está vulnerando. Bueno, bien, bien que lo haya analizado así, porque efectivamente llegamos ahí. Tal vez yo me apresuré, pero bueno. Melissa, ¿cuál creías tú? Recuerda que no afecta nada que tú digas, ay, profe, yo pensaba que era la A, o yo pensaba que era la B o la C, porque la idea no es tanto saber si estaba correcto o no estaba correcto, sino que podamos hacer el análisis y poder ver qué pensábamos antes y qué vimos después. ¿Cómo lo obtenías tú? Ella nos escribió por el chat y nos dice, también escogí esa. Bueno, Mayra y Fran, ¿cuál pensaban ustedes antes de que llegáramos a la opción correcta que era? Bueno, profe, yo la verdad sí había escogido la D por precisamente la palabra disminuir, reducir el número de horas de clases. Ya ahí es un factor para que se vean vulnerados los derechos fundamentales como es el de la educación. Ok, ok, listo. Y para el caso tuyo, Mayra. Mayra, tal vez. Sí, No les- buenos días, profe. Hola, Mayra, ¿cómo te va? Bien, profe. Igualmente, yo había elegido la respuesta D, Ok. precisamente porque pensando en el término vulneración y en la respuesta que decía la reducción del número de horas, simplemente por esa. Y pues inicialmente, como usted dijo, nos podíamos haber confundido si no hubiésemos leído bien, Ajá. ¿sí? Estuve pensando en, en la de ajustar el calendario para incluir los sábados. Ah, ok. Entonces Ajá. también, pero finalmente analicé que era la respuesta D. Mira que eso que nos dice Mayra es muy oportuno porque por lo general también es muy aconsejable que cuando nos plantean 4 opciones, siempre van a haber 2
que no tienen nada que ver o que son automáticamente descartables, casi que un 50-50. Y hay otras dos que son las que uno siempre va a estar o siempre se aconseja que los estudiantes eliminen dos que automáticamente no tienen nada que ver o están totalmente descontextualizadas. Y las otras dos sí ya analizarlas un poco más en detalle y revisarlas. Siempre pasa que cuando explicamos esta pregunta, la mayoría de estudiantes están, como lo dice Mayra, de pronto entre la B y la D, porque nos suena que ese tema de ajustar, la otra palabra es reducir, entonces como que son sinónimos y puede que allí esté como la palabrita, porque también acá en la palabra se aparece reducir, miren, reducir los días, entonces también hay unas ocasiones en las que la C y la D tienden a ser opciones que se pueden llegar a optar por decir, uy, yo pensaba que era la C, o yo pensaba que era la B por esa palabrita de que se incluyan los sábados. Entonces, la intención de aquí en adelante, ya que ya estamos finalizando por el día de hoy la estrategia pilas, pero reiterarles lo que les mencionaba. La estrategia va a hacerse en sesiones cortas como estas, donde vamos a estar ubicándonos independientemente en nuestro semestre, haciendo actividades para ver, desglosar, analizar una o varias preguntas que nos lo permitan, no solamente de comunicación, de competencias ciudadanas, por ejemplo, que fue hoy, sino que lo podamos hacer con otras competencias, como son lectura crítica, como son razonamiento cuantitativo, como son inglés y demás. Entonces, para hoy, pues para esta sesión que estuvimos abordando, pues ya que estamos finalizando, les voy a pedir el favor de diligenciar este formulario de asistencia, de escuchar sus opiniones, de qué esperan, cómo ven esa estrategia que estamos desarrollando desde la facultad. Es un esfuerzo que queremos hacer como lo mencionábamos, tal vez no dejar para último y poderles acompañar desde el inicio de la carrera hasta la finalización. Si alguno de ustedes de pronto está en el teléfono y no puede ingresar, ya les copié por el chat también el link de asistencia porque a veces se facilita. De pronto no podemos escanear el QR. Entonces cualquiera de los dos pueden hacerlo. Atento de que ustedes puedan aprovechar mucho este esfuerzo que se está haciendo, aprovechar este periodo de tiempo, que no tenemos materias, que no tenemos que estar pensando de pronto en julio de actividades académicas, a menos de que alguien esté en intersemestral, pero también serían poquitas materias. Y que lo aprovechemos. Lo mismo se va a repetir en diciembre y en enero. Entonces, ahorita en julio, cuando les llegue las invitaciones de pilas, vamos a hacer sesiones como la de hoy. De pronto no vamos a explicar tanto qué es la prueba de estado, sino ya de una vez nos metemos a preguntas, a leerlas, a analizarlas, a desglosarlas y conocerlas entre todos. Hoy fue un ejemplo súper sencillo de una sola, pero la idea es que ustedes lo puedan ver de aquí en adelante y que lo esperaré, pues obviamente, su asistencia en las siguientes sesiones. ¿Cómo les pareció? ¿Qué opinión tienen? Porque ya aquí finalizamos. Profe, qué pena. Personalmente, pues pido disculpas porque se me complica mucho a veces el tema del horario. En este momento yo me encuentro en España pues no, la verdad se me pasó. No sé si se estaban conectados hace rato y pues bueno. No comenzamos a Eh, las 9, aquí son las 10, llevamos una horita, Fran. Allá bueno, ok. allá son 6 horas de diferencia adelante, ¿cierto? O sea, son las Acá son las 5:05. 5 de la tarde. No siempre los vamos a hacer en la mañana, algunos van a ser en la tarde. Quizás algunos días van a ser en la noche 6, 10, 6, 8 de la noche. Entonces vamos a hacerlas como en diferentes horarios. En la mañana solo los sábados y en la tarde solo los sábados porque sabemos que se dificulta entre semana por la mañana. Pero de pronto sí, en algún momento se irá a verificar si se hace entre semana de 6 a 8. Ok, Quizás profe, sí, pues en invierno, pero es más se me complejo para usted, dificulta, ¿no? pero bueno, yo trato de Y que asistir va a porque ser a pues las 2 de la mañana. Una. sí, anoche precisamente, pues a la madrugada me tocó intersemestral de inglés 6 de 1 a 5 de la mañana. Entonces, no, el horario me ha generado bastantes tropiezos, pero sin embargo, pues tengo que sacar adelante esto. Bueno, Eh, Fran, ¿usted lo va a presentar la prueba de estado cuándo? ¿Este año? ¿En octubre? sí, este año yo ya estoy tratando mejor dicho, yo ya me inscribí para presentarlo en octubre, yo terminaría materias en diciembre. Pero, Fran, ¿usted es Saber Pro Exterior o va a venir a Colombia a presentarlo? ¿Cómo, perdón, profe? Usted es Saber Pro Exterior, ¿usted no? ¿O va a venir a Colombia a presentarlo?
Yo soy exterior, profe, pero el problema es que no sé entonces cómo sería la dinámica, porque pues de todas Porque, maneras, porque es que la dinámica cuando es Saber Pro Exterior es diferente. Yo he enviado correos diciendo quiénes son Saber Pro Exterior y no había llegado nadie. Nadie, ve, nadie, profe, no, la nadie. verdad es primera vez que me llega el correo, por eso estoy asistiendo a esta tutoría y desconozco la Porque dinámica de... la ruta de Saber Pro Exterior es diferente porque usted no se va a agregar de esa forma porque le van a decir Bogotá, Cali, una ciudad XY, no le va a dar la opción de decir España, Madrid o Barcelona o Bilbao o donde sea. Cuando son estudiantes que son en el exterior, que ya los hemos agregado, es diferente la dinámica. Yo lo he enviado a algunos coordinadores. ¿A qué cabo pertenece usted? Al CAU Manizales, es más, yo le dirigí correo al CAU donde me explicaban que no había ningún problema, que precisamente ya habían pasado la novedad y que me iban a estar llegando los correos pues de acceso ¿Qué es exterior? No, no sé, o sea, por eso estoy asistiendo a este, profe, Bueno, desconozco menos mal hoy desde el está. CAU. Menos mal hoy vino que es lo importante. Sí, Entonces, espéreme, yo por aquí ubico algo ¿le para puedo escribir mi reenviarlo. correo, profe? No, espéreme un segundito, porque entonces si le llegó esta invitación de pilas, voy a enviarlo también a todos los demás para cuando es saber pro exterior. Porque hasta el momento no ha llegado ninguno como le mencionaba. Y pues yo daba por hecho que no hay nadie del exterior que vaya a presentar la convocatoria ahorita. Pensaba yo que era así. Entonces, ya lo estoy enviando. Espere un momento, usted me confirma si le llegó a usted. O básicamente lo que necesitamos es que se diligencie un documento de Word con una información de la ciudad donde va a estar, que me envíe su documento de identidad ampliado y demás. Entonces ya lo estoy reenviando nuevamente, se lo reenvié hice un envío masivo, o sea, todos los coordinadores, docentes, estudiantes, CAUS y demás. Si quiere, ayúdeme por favor a validar si le llegó ese correo, lo envié hace unos minuticos, démosle también un tiempito que lo pueda Ya ver. le confirmo, profe, ya... Y pues ya me confirman. Los demás, pues lo mencionábamos, agradecerles la participación. Cuando estemos desarrollando estas sesiones de la estrategia pilas es precisamente para esto, para abordar preguntas como hicimos hoy, para familiarizarnos con las preguntas muchísimo más y que tengamos esos beneficios, acogernos a esos beneficios que se mencionaban al principio, los 4 beneficios de condonación de la deuda cuando tenemos el ICETEX, acceder a crédito educativo a mejor saber pro cuando es de posgrado, reconocimiento noche de los mejores del Ministerio de Educación y el cuarto reconocimiento muy importante o beneficio, la exoneración del trabajo de grado de acuerdo al artículo 60 del reglamento estudiantil. Entonces, pues mil gracias y cuénteme, Francis, recibió el correo y pues todos, porque yo se supone que se lo envié masivamente a todos los estudiantes. Profe, no, no me llegó el correo. Esta estrategia, de la estrategia pilas, ¿cómo le llegó la información? A ¿Cómo, Fran. profe? No lo escuché, qué pena. La reunión de hoy, ¿cómo le llegó la información para que esté hoy con nosotros? Esa me llegó por correo y fue del ¿De CAU fútbol? Manizales. Ah, fue el cabo. Me Entonces, espéreme, reenviaron, me reenviaron del CAU Manizales la información. porque entonces le voy a reenviar la información a usted. Espéreme, le confirmo. Y usted, porque la envié masivo, entonces tal vez por alguna razón, a pesar de que lo envíe masivo, Profe, no está en masivo. Señor, cuénteme. a mí no me llegó por correo, sino porque tenemos un grupo de WhatsApp y por el grupo de WhatsApp compartieron el link. Ah, ok, qué bueno. Entonces, tal vez mi correo no permite que llegue a todos. Fran, ¿cómo es que es su correo? Profe, ahí está en el chat. Ah, Fran, Salazar@usadistancia. Fran Salazar.
Ahí va la pieza gráfica, la información y va adjunto un documento, Fran, para que usted por favor lo diligencie, me envíe su documento de identidad, su cédula ampliada y ya con eso se hace el proceso de agregar para saber pro exterior, porque esa es una ruta pues diferente. Listo, profe, perfecto. En este momento estoy desde el teléfono, pero apenas tenga la Sí, posibilidad de pero conectarme nos al toca en el PC. lapso de estos días siguientes porque toca antes del 1 de junio. Ya se acabó, le toca ya, ya, ya. Sí, profe, ya, mejor dicho, en 2 horas le estoy contestando y le confirmo. Ah, ok, perfecto. Entonces esa es la que quería tener para saber pro exterior porque usted es el único y Listo, me profe. inquietó. Gracias por haberme Ah, hecho caer en cuenta. Y ya vamos me a llegó el revisar. correo. Listo. Voy a pedir también que por favor desde los cabos nos ayuden de pronto a compartirlo por los grupos de WhatsApp, esa misma información, cuando son exterior, porque saber pro exterior es diferente. Ese no se agrega igual. Entonces, mil gracias. Nos estaremos viendo, estar atentos de la información que se envía para cuando diga pilas. Son sesiones como la de hoy. Preguntas, abordamos, desarrollamos la información. Y nos vemos en la próxima sesión. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Buen día. Que Hasta estén luego. muy bien. Profe, Feliz muchas día para gracias. todos. Hasta luego, profe. Hasta luego, compañeros. Que estén bien. Ya vamos a detener acá la grabación.